En otros asuntos, ayer fue presentado Jesús Horta, el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. En el evento también se dio a conocer la estrategia para una Ciudad de México segura y en paz, que se aplicará en la próxima administración. Estos son los detalles. Para garantizar la paz y la seguridad de la Ciudad de México, el próximo gobierno capitalino comenzará por erradicar la corrupción en el uso de los recursos de la Secretaría de Seguridad Pública. Tras ser nombrado como el próximo titular de la futura Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez dijo que el objetivo se alcanzará fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas. Presentó la estrategia para una Ciudad de México segura y en paz. La policía priorizará en su plan de trabajo por zona de patrullaje la labor de proximidad social. El plan se sustenta en 15 ejes rectores, entre los que se encuentran crear la Ley de Seguridad Ciudadana y Gabinete de Justicia y Gobierno, fortalecer el mando único, mejorar las condiciones laborales de la policía y poner en marcha un programa de alto al fuego en las colonias de mayor incidencia delictiva. No queremos que los jóvenes terminen asesinados en la cárcel. La estrategia será presentada por la jefa de gobierno en la segunda semana de enero. Por su parte, la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que para la estrategia de alto al fuego se convocará a todos los sectores de la sociedad para que participen en la implementación y aseveró que el objetivo fundamental será la atención de los jóvenes. Son los jóvenes quienes están siendo asesinados, son los jóvenes los que se acercan a las conductas delictivas y son los jóvenes quienes están siendo parte de este problema sumamente grave de inseguridad y de falta de paz en la Ciudad de México. En la presentación de la estrategia para una Ciudad de México segura y en paz, se dio a conocer a algunos integrantes del Gabinete de Seguridad. Entre ellos se encuentran Salvador Guerrero Chiprés, quien será el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, y Tomás Pliego Calvo como coordinador del Gabinete de Gobierno y Seguridad y Justicia. Con imágenes de Manuel Hernández, Eric Pinto, 21 Noticias.